Nuestro estudio de esta semana debió de haber sido la lección número 1. ¿Saben por qué? Porque el estudio de esta semana tiene como propósito mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno, todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra. Es por eso que yo te invito a que me acompañes hasta el final de nuestro maravilloso estudio, ya que en este estudio veremos directamente a nuestro Señor Jesucristo como Dios eterno. El título de nuestra lección número 3 es La historia de fondo, el prólogo. Nuestro texto bíblico está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, y dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí es donde Juan introduce directamente el tema sobre la eternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que en la primera parte de nuestro estudio, en la parte del día domingo que lleva por subtítulo, en el principio, el Logos divino. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice así: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan dice: en el principio ya existía el Verbo. ¿Qué significa esto? Que ya nuestro Señor Jesucristo existía antes del inicio de este mundo, antes de que usted y yo fuésemos creados. Ya Jesucristo existía por la eternidad. Por eso dice que el Verbo ya existía, o sea, la palabra de Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Cristo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. En otras palabras, el Verbo, la palabra, es Dios. O sea, Cristo Jesús es Dios. Ahora, no solamente que Cristo existía por la eternidad, sino que Juan dice en el versículo 3, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Aquí Jesucristo es presentado por Juan como el creador del universo. Por eso el Padre hablaba y Cristo era el que ejecutaba la obra, el que creaba. Y el Espíritu Santo, dice Génesis, era el que se movía sobre la faz de la tierra, del abismo, en la oscuridad. Oh, mis apreciados, por eso es que nosotros tenemos que entender que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero son uno. ¿Por qué? Porque tienen un mismo propósito, un mismo pensamiento, no hay rivalidad entre ellos y es un Dios de orden. Por eso que Juan dice aquí que Cristo Jesús es el creador y sin él nada de lo que existe hubiese llegado a la existencia. Pero además dice Juan que en él estaba la vida.
Cristo es la vida. De Él emana la vida. Por eso, en la lección de la semana pasada, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, mis apreciados, Jesucristo es quien nos da la vida. Sin Él, tú y yo no somos nada, no somos nadie. Por la gracia de nuestro amado Dios eterno Jesucristo, es que nosotros existimos, porque Él nos creó y Él es quien nos da la vida. Todos los días es por su gracia, por su infinito amor, es que usted y yo todavía andamos respirando y andamos en este mundo llevando a cabo diferentes actividades. Por eso, mi apreciado, yo te invito a que puedas aceptar y creer que nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y el que nos da la vida. Pero, ¿qué pasó con el verbo? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? O sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno. ¿Qué pasó con él? En la parte del día lunes, que lleva por subtítulo la palabra hecha carne. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, dice así: y el verbo, o sea, la palabra, el logos, o sea, Cristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con nuestro Creador? Dice Juan que Él se hizo carne. Él tomó nuestra forma, nuestra naturaleza, se hizo uno como nosotros y vino a esta tierra. Y Juan dice que Él habitó entre nosotros. En otras palabras, Él instaló su tienda, su morada entre nosotros. Es como cuando nuestro Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario porque él quería habitar entre su pueblo Israel. Bueno, eso es exactamente lo que hizo nuestro amado Salvador Jesucristo. Vino desde el cielo a la tierra y vino aquí, habitó entre nosotros, se relacionó con la raza humana. El Dios santo, el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, andando, extendiéndole la mano a sus hijos, a su creación, todos aquellos que habían sido golpeados por Satanás. Y ya lo hemos visto en la lección número 1, cómo el Señor ayudó a una pareja que estaba enfrentando momentos difíciles, convirtiendo el agua en vino, cómo en nuestro Señor Jesucristo le curó a un paralítico durante muchos años que había estado paralizado, 38 años. Cómo nuestro Señor Jesucristo le abrió los ojos a un ciego. Bueno, Cristo, Jesús, nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba sanando la dolencia de sus hijos y los estaba guiando hacia el reino de los cielos para que puedan alcanzar la eternidad. Qué maravilloso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, Cristo no fue 50% hombre y 50% divino, Dios todopoderoso. Él fue y es 100% Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el dador de la vida. Pero también Cristo fue y sigue siendo 100% hombre como nosotros, un ser humano, porque tomó nuestra forma, tomó nuestra naturaleza. Claro, la naturaleza pecaminosa no, pero Él sigue siendo uno como nosotros. Y eso es lo más maravilloso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué maravilloso
es nuestro Salvador Jesucristo, que se despojó de lo que era suyo en el cielo, la honra y la gloria de los ángeles. Vino a esta tierra solo para poder estar con nosotros y extendernos su mano, su gracia y su verdad. Oh, mis apreciados y mis apreciadas que me escuchan, Jesús nos ama. Es por eso que Él se interesa por tus problemas, se interesa por tu vida y la de tus seres queridos, a fin de que podamos alcanzar la eternidad. Ahora, en la parte del día martes, que lleva por subtítulo oír o no oír la palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a partir del verso 9 en adelante, dice así: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Nos vino a traer la luz de la verdad, el evangelio de salvación, a presentarnos ese plan que fue trazado antes de que este mundo fuera creado, antes de que nosotros fuésemos creados, antes de que el pecado entrara al mundo. Pues Jesús nos vino a revelar el plan de salvación. Por eso, Cristo es la luz en las tinieblas. ¿A qué representa la tiniebla? Al pecado, donde el ser humano va sin sentido, sin rumbo alguno, donde el ser humano está podrido por el pecado, donde el ser humano, su vida está arruinada. Mis apreciados, déjenme decirles que mientras el ser humano viva en las tinieblas, o sea, en el pecado, su vida siempre será un desierto, siempre será una ruina, un caos, a menos que Cristo llegue, entre a su vida. Entonces, Cristo le alumbrará el camino y se dará cuenta de lo malo y se apartará de lo malo y andará en el camino correcto, en el camino que lleva a la felicidad y a la eternidad con Cristo Jesús. Pero lo triste es, dice la Biblia aquí, que Cristo vino a dar el plan de salvación al ser humano, le dio a conocer. Y el ser humano dice que prefirió las tinieblas, prefirió cerrar su corazón. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no escucharon la palabra del Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de felicidad, de paz, de amor, el mensaje que transforma la vida, el mensaje que le da sentido a la vida. No lo recibieron, lo rechazaron. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, los que lo recibieron, los que lo aceptaron, los que abrazaron el mensaje de salvación, los que creyeron en Jesucristo como Dios eterno, como el Mesías, el Salvador del mundo, dice que ellos recibieron el derecho de ser hijos de Dios. Pero esto de ser hijos de Dios significa ser herederos de Dios, tener derecho al reino de los cielos. Te pregunto, ¿ya formas parte de los que tienen derecho al reino de los cielos? Bueno, si todavía no formas parte, te invito a que oigas la palabra de Dios, pero no solamente la oigas, sino que la puedas abrazar, aceptar y caminar con Cristo Jesús todos los días. Porque si rechazamos el mensaje, es igual a rechazar
a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Ahora, mi apreciado, la decisión es tuya, creer o no creer. Y ese es el subtítulo para la cuarta parte de nuestro estudio, en la parte del miércoles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Déjame decirte, mi apreciado y mi apreciada hermana, amigo y amiga que me escuchas, por más pecador que usted y yo seamos, por más oscuro que sea nuestro pecado, Dios nos ama. Él nos ama a todos por igual. Sin embargo, dice el texto bíblico que por amor nuestro Padre Celestial entregó a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, con el único fin de darnos vida eterna. Pero, dice el texto bíblico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si usted rechazamos a Jesucristo y no creemos en él, entonces la vida eterna no será para nosotros. Aunque Dios nos ama tanto, pero la vida eterna no será para nosotros. No porque Dios no quiera que nos salvemos, sino es porque usted y yo no fuimos capaces de creer en nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso dicen los siguientes versículos así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Cuál es la razón por la que usted y yo seremos condenados? Por no haber creído, por no haber aceptado a Jesucristo, por haber decidido permanecer en las tinieblas, es decir, por haber decidido aferrarnos al pecado. Y cuando el pecado sea destruido, pues por habernos aferrado, seremos destruidos juntamente con el pecado, no porque Dios quiera destruirnos, sino porque es la consecuencia, es el resultado de abrazarnos al pecado. Pero si creemos en Jesucristo, entonces nos soltaremos del pecado y correremos a Jesucristo y abrazaremos al Señor, lo aceptaremos como nuestro Salvador personal. Entonces, ahí alcanzaremos la salvación eterna. Y en el Evangelio de Juan se repite una y otra vez que muchos no creyeron en Jesús, mientras que otros creían y aceptaban a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Así que la decisión es tuya y la decisión es mía, creer o no creer. Pero recuerda que el resultado de los incrédulos será la condenación y el resultado de los creyentes será la vida eterna. Pero yo te animo a que puedas creer y aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo si todavía no lo has hecho. Y usted, mi apreciado y mi apreciada hermana, sigamos adelante creyendo en nuestro amado Salvador Jesucristo. Aferrémonos a Él porque Él es nuestro amado Salvador. En la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Temas que reaparecen, gloria. En el Evangelio de San Juan,
capítulo 17, del verso 1 al 5, dice así: Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Una vez más, Juan nos presenta aquí que nuestro Señor Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo. Pero por eso Jesucristo ahora le dice a su Padre: Padre, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De que Él sea glorificado. ¿Y de qué manera nuestro Señor Jesucristo iba a ser glorificado? Oh, mis apreciados, en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, sus manos clavadas en la cruz, sus pies, su corona de espina. De esa manera Él iba a ser glorificado o iba a ser enaltecido. Mi apreciado que me escuchas, de esa manera estaba siendo glorificado nuestro Señor Jesucristo. Contrario a nosotros los seres humanos, ¿cómo nos glorifican a nosotros? Con aplausos, con obsequios, nos pueden poner en un carruaje, nos pueden poner en una tarima y allá proclamando nuestro nombre y aplaudiendo, gritando, trayendo obsequios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Jesús fue glorificado a través de la cruz. Lo más vergonzoso, lo más humillante. Pero ¿sabes por qué? Lo hizo por amor a ti y por amor a mí, con tal de que tú y yo seamos salvos por toda la eternidad. Ante el ojo humano, el Señor estaba siendo humillado, burlado, ridiculizado, Satanás riéndose, Satanás pensando que había triunfado, pero Jesucristo ante el universo estaba siendo glorificado a través de su muerte. Oh, mis apreciados, para Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Mi apreciado, yo te invito a que sigas adelante, no desmayes, y si en estos momentos estás a punto de desmayar o estás ahí flaqueando en tu vida cristiana, te invito en el nombre de Jesús a que te levantes una vez más, vuelvas a Jesús y comienza nuevamente a estudiar su palabra, a alimentarte de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es palabra de vida, es palabra eterna, es palabra que tiene el poder de transformar nuestra vida, tiene el poder de guiarnos en el camino lleno de oscuridad hasta llegar al reino de los cielos. Y nos ha presentado a nuestro Señor Jesucristo como Dios todopoderoso, como Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, y el dador de la vida. Él es la vida. Por lo tanto, yo te invito a que lo aceptes y que creas en Él, para que entonces podamos alcanzar la vida eterna que Él nos ofrece. Mi apreciado y mi apreciada, antes de terminar, de todo corazón quiero invitarte a que me apoyes dándole like a nuestro video y compartiéndolo con tus amigos, seres queridos y con tu iglesia, para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y no te olvides, mi apreciado y mi apreciada hermana, amigo y amiga que estás aquí por primera vez, a que te unas a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video.
Así que así hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio.